Tema 4. Los motivos innatos. Introducción. Los motivos innatos constituyen uno de los campos de estudio e investigación más importantes en el ámbito de la psicología de la motivación. Dado que, como ya se ha indicado en el capítulo anterior, la motivación tiene que ver con las causas de la conducta. Una de las pretensiones iniciales y fundamentales de los estudios efectuados en el marco de la psicología de la motivación ha sido la identificación y explicación de los distintos motivos. En el ámbito psicológico, el motivo puede definirse como una fuerza interna impulsora, una necesidad o deseo específico, que activa el organismo y que dirige sus acciones hacia una meta. Y se defiende, además, que todos los motivos son siempre desencadenados por algún tipo de estímulo, teniendo presente que las causas de la conducta han de buscarse tanto en la estimulación que recibe el organismo del ambiente como en las condiciones del medio interno. El estudio de los motivos ha conllevado que se efectuaran numerosos intentos clasificatorios de los mismos. Posiblemente la clasificación más básica es la que distingue entre motivos innatos y motivos adquiridos. Los motivos innatos son, como señaló Palmero, motivaciones centrales que desde el nacimiento están funcionalmente relacionadas con la subsistencia del individuo y de la especie. Por su parte, los motivos adquiridos, que serán expuestos en el capítulo siguiente, son, como su nombre indica, motivos aprendidos, que no tienen una base fisiológica tan evidente como los motivos innatos. La diferencia entre ambos tipos de motivos es clara, pues si bien los motivos adquiridos se caracterizan por ser aprendidos y no tener una base biológica clara, los motivos innatos son, sin embargo, biológicos y están relacionados con la supervivencia del individuo y de la especie. En el ámbito de la psicología de la motivación, los estudios realizados sobre los motivos innatos han buscado inicialmente explicar dichos motivos y ello se ha efectuado mediante el mecanismo de regulación fisiológica denominado homeostasis. Recordemos que el término homeostasis fue introducido en el campo psicológico a partir de los trabajos del fisiólogo Walter Buchanan, quien se basó en las investigaciones de Claude Bernard, para hacer alusión al equilibrio del medio interno, a las condiciones constantes que mantiene el medio interno dentro de una variabilidad determinada. Ahora bien, la homeostasis no implica equilibrio en sentido estático. Mediante el proceso de homeostasis, el organismo se autorregula de modo que consiga el equilibrio del medio interno. La finalidad de los mecanismos autorreguladores es mantener en los niveles adecuados los parámetros fisiológicos. Así, cuando existe una desviación en dichos niveles, estos mecanismos actúan mediante un sistema de feedback negativo. Dicho sistema, denominado también retroalimentación negativa, conlleva que si hay una desviación en una dirección, ocurre una reacción en la dirección opuesta. De este modo puede decirse que el sistema actúa cuando se detectan discrepancias entre el estado actual y el óptimo, mediante la puesta en marcha de procesos autocorrectores encaminados a la eliminación de la discrepancia existente. Su finalización ocurre, por tanto, cuando la discrepancia es eliminada. El modelo homeostático ha buscado explicar el mantenimiento de los parámetros fisiológicos dentro de los niveles adecuados y, dada su importancia, en la explicación de los distintos motivos innatos. No es de extrañar que algunos autores, como Garrido del 2008, lleguen a afirmar que el origen de la motivación innata primaria o biológica se encuentra en la ruptura del estado de homeostasis. Si bien el interés por los motivos llevó inicialmente a elaborar largas listas de los que impulsan a las personas a actuar, los estudios realizados sobre los motivos innatos buscaron sobre todo definirlos y diferenciarlos entre sí. Así, Madsen, en 1973, presentó lo que él consideró como los 4 criterios diferenciadores de estos motivos: el fisiológico, que implica que existe una base orgánica; el comparativo psicológico, que se refiere a determinar los actos universales; de señal, que significa que vienen fijados por señales innatas; y de supervivencia, que conlleva que son relevantes para conservar la vida. En base a dichos criterios, este autor determinó una relación de motivos innatos respecto a la que existe un consenso muy elevado entre los distintos autores estudiosos de la conducta, Garrido del 2008. Dicha relación incluye los siguientes motivos innatos: hambre, sed, impulso sexual, motivo de descanso, de dormir, impulso maternal, motivos de temperatura, excretorios, de oxígeno, de actividad y de evitación del dolor. Todos ellos son comunes a todas las culturas, aunque su expresión pueda variar de modo diferencial de unas a otras. De entre todos los motivos innatos señalados anteriormente, nosotros hemos optado por exponer los 4 más estudiados
y sobre los resultados de investigación más fructíferos y numerosos. Dichos motivos son, estos son los importantes: hambre, sed, sueño y sexo. Motivos que, como señaló Deckers en 2001, se pueden considerar como procesos imprescindibles y necesarios para asegurar la supervivencia del individuo o de su especie. Y aunque realizaremos en este capítulo una breve exposición de cada uno de ellos separadamente, queremos comenzar su estudio señalando algunos de los aspectos conductuales comunes que les caracterizan. En este apartado veremos los aspectos conductuales comunes de los motivos, tanto innatos del hambre, de la sed, del sueño y del sexo. Al igual que con los demás motivos innatos, la explicación de los motivos de hambre, sed, sueño y sexo se ha realizado sobre todo dentro del modelo homeostático, interpretándose que la finalidad de las conductas que acompañan a dichos motivos es la de mantener al organismo en condiciones óptimas. Cuando tenemos hambre buscamos qué comer, cuando tenemos sed procuramos beber, cuando estamos cansados nos vamos a dormir, y cuando vemos a alguien que nos gusta y atrae, buscamos una relación con él o con ella. Todas estas conductas tienen por objeto reducir el estado de tensión, recobrar la homeostasis o equilibrio, como por ejemplo comer, beber, dormir y copular son todas las conductas muy diferentes que varían en complejidad y las que están implicados estados fisiológicos. Si bien en todas estas conductas intervienen mecanismos autorregulatorios homeostáticos, se considera que en la conducta sexual no existen, a corto plazo, mecanismos homeostáticos que regulen dicha actividad, algo que sí ocurre en los motivos de hambre, sed y sueño. Por eso se considera que la motivación sexual es no regulatoria, mientras que los motivos de hambre, sed y sueño sí son regulatorios. Una forma de entenderlo también es que todas ellas, quitando el sexo, son: tú si tienes hambre, pues tienes que comer y si no te mueres. Lo mismo la sed y lo mismo el sueño, que es reparador. Si no, no habría reparación neuronal ni nada. Sin embargo, el sexo no te mueres si no lo haces. Entonces, esta puede ser también una pregunta muy típica. ¿Cuál es la no regulatoria dentro de esas cuatro? Sería el sexo y las otras tres serían las regulatorias. Además de lo señalado, la conducta de ingesta de comida y bebida, la conducta de dormir y la conducta sexual comparten diversas características. Como señalaron Swai en 2008, todas ellas son conductas propositivas. ¿Qué significa eso? Están encaminadas a conseguir un objetivo. No son conductas reflejas, que son desencadenadas de modo necesario por estímulos externos. Son persistentes, espontáneas y están moduladas por múltiples factores. El hipotálamo y el sistema límbico intervienen en su regulación, además de otras estructuras cerebrales estrechamente relacionadas, como por ejemplo las del tronco encefálico, aunque en cada una de ellas se dan estímulos específicos y diferenciales. Estas conductas también se caracterizan por estar orientadas a conseguir objetivos concretos, como puede ser comer, beber, dormir y copular, lo que posibilita su explicación mediante la retroalimentación que proporcionan los distintos niveles de aproximación a la conducta consumatoria, que es la conducta implicada en el consumo, manipulación o interacción con el reforzador u objeto meta. Aguado, 2005. Los estímulos externos y la experiencia previa juegan un importante papel en su desencadenamiento. Además, pueden ser iniciadas sin la presencia de estímulos discriminativos, que son aquellos que indican únicamente cuándo está o no disponible el refuerzo. Un ejemplo de esto sería: aunque no existen elementos estimulares que señalan la disponibilidad de alimentos, un animal hambriento explorará el terreno mediante sus sistemas sensoriales buscando comida. Obviamente, a medida que ascendemos en la escala filogenética, la filogenética entendida que es la evolución de las especies de los seres vivos, el aprendizaje va modulando en mayor medida dichas conductas. Vamos a empezar por la primera, sería el hambre. Uno de los motivos innatos más importantes y más investigados y más utilizados en experimentación básica es el motivo de hambre. El motivo de hambre se explica sobre todo mediante el modelo homeostático, como ya hemos señalado anteriormente. Puede decirse que este motivo forma parte del sistema fisiológico responsable de regular distintos aspectos del medio interno del organismo, como son el aporte energético y nutritivo. La regulación automática de la ingesta de calorías es común a los seres humanos y a los animales, y se efectúa con la finalidad de prevenir el déficit de energía y mantener un peso corporal estable. Ello supone poder considerar que la conducta alimenticia es una de las manifestaciones del comportamiento motivado relacionado con uno de los fines básicos de la adaptación biológica, la supervivencia.
De aquí su importancia. Los esfuerzos realizados por investigar el motivo de hambre han sido numerosos, puesto que la conducta de comer se supone controlada por señales de hambre, conllevada la búsqueda de comida y su consumo, y señales de saciedad, que causa la terminación de la conducta de comer. Se ha buscado sobre todo descubrir y poner de manifiesto las señales fisiológicas que determinan el inicio del hambre y todas otras como las que dan lugar a la saciedad. Como indicamos anteriormente, el modelo homeostático explicativo del motivo de hambre señala su carácter autorregulatorio, admitiéndose su actuación a largo y corto plazo. A largo plazo, pues ese carácter autorregulatorio del motivo de hambre está basado en la regulación del peso corporal y en la existencia de puntos de ajuste o de equilibrio, en el nivel en que los diferentes factores que afectan al peso corporal alcanzan un equilibrio. Están relacionados con reservas a largo plazo. Martín del 2003. A corto plazo, pues la existencia de la regulación también tiene que ver con la ingesta de comida y la saciedad, cuyo carácter es anticipatorio y además implica, sobre todo, el sistema de reserva a corto plazo, SWAI del 2008. No obstante, hay que tener presente que hay múltiples factores, tanto psicológicos como fisiológicos, que influyen en el control del apetito y la saciedad. En experimentación básica, la comida ha sido muy utilizada posiblemente porque es un importante factor motivacional. En experimentos de condicionamiento realizados en laboratorio, es frecuente utilizar la comida como reforzador, lo cual conlleva a privar de alimento al animal experimental, según un programa de refuerzo concreto. Puede decirse que la privación de comida es la variable más comúnmente utilizada para motivar la conducta en experimentos de laboratorio con animales, los cuales adquieren y mantienen muy pronto las respuestas que son reforzadas con comida. Este empleo encuentra su antecedente en los clásicos estudios sobre los reflejos condicionados, origen del condicionamiento clásico, realizados por Pavlov, así como los experimentos de Tornick y de Skinner sobre condicionamiento operante, que serán expuestos en capítulos posteriores. Ahora, dentro del hambre, hay unos aspectos neurofisiológicos de la conducta de comer. Los seres humanos necesitamos una alimentación variada y equilibrada para el buen funcionamiento de nuestro organismo. El objetivo básico de la alimentación es la provisión de energía, para llegar a cabo las funciones vitales y la reparación del desgaste, así como ayudar también al crecimiento. Para poder realizar este doble objetivo, son necesarias tres importantes etapas, las cuales consisten en la captura de alimento, el proceso digestivo y la distribución de dicho alimento por tejidos y células que lo asimilan por absorción. En esta última fase también interviene el metabolismo, que hace referencia al conjunto de intercambios que ocurren a nivel celular dentro del organismo y que provocan distintas reacciones químicas a partir de las cuales las células obtienen energía y sintetizan las sustancias que son necesarias para dicho organismo. Como es obvio, la ingesta de alimentos precede a las distintas etapas de este proceso y su entrada en el organismo ocasiona inicialmente salivación, secreción de jugos gástricos e insulina, que es la hormona secretada por el páncreas. Todas ellas respuestas fisiológicas preparatorias para la absorción de nutrientes por el organismo. Tras la ingesta, el proceso digestivo se inicia con la masticación y se continúa con el paso por el estómago hasta llegar al intestino. En el intestino tiene lugar propiamente el proceso de absorción, cuyo inicio conlleva un aumento del nivel de glucosa, que es un azúcar simple que el organismo emplea para la obtención de energía, y la consiguiente secreción de insulina por el páncreas. Ello posibilita que la glucosa sea llevada al interior de las células, donde es utilizada como combustible. La glucosa sobrante es transformada y almacenada como reserva en el hígado. La hipótesis de que la señal para el hambre es la disminución de la glucosa en sangre fue formulada por Mayer en 1955 y se denomina hipótesis glucostática. Dicha hipótesis busca explicar la regulación a corto plazo de la alimentación, esto es el mantenimiento del nivel de glucosa en sangre. Además de la cantidad de glucosa en sangre, la regulación de la conducta de comer depende de la secreción de insulina, que incrementa la sensación de hambre. Las acciones de la insulina y el glucagón, que es la hormona del páncreas, son contrarias, aunque ambas forman parte de un sistema de redistribución de los nutrientes disponibles, que junto con el desencadenamiento de la conducta de comer, constituyen el sistema homeostático de conservación de la energía. Si bien la hipótesis glucostática busca explicar la regulación de la alimentación a corto plazo, como hemos señalado, la denominada hipótesis lipostática lo pretende hacer a largo plazo, que sería el mantenimiento del peso corporal. Dicha hipótesis propone la existencia de señales fisiológicas, entre las que se encuentra la insulina, que son detectadas por el cerebro y que afectan al apetito y a la ingesta de comida,
Estas señales son proporcionales a la cantidad de grasa almacenada. La glucosa y la insulina son reguladores químicos del hambre, pero no son los únicos que hay. Estudios recientes, de Mitix en 2016, han puesto de manifiesto que la grelina es la hormona responsable de que aparezca la sensación de hambre cuando ésta está próxima a la hora del desayuno, el almuerzo o la cena, segregada por el estómago justo antes de nuestro horario habitual de comidas. La grelina tiene el efecto de aumentarnos el apetito. Señala también que aunque todavía no se conocen con exactitud los mecanismos que estimulan la secreción de grelina antes de las comidas, una explicación de ello podría ser que está vinculada al reloj circadiano, marcador biológico interno que rige las modificaciones cíclicas del organismo, de forma que así regularía el ritmo de las comidas diarias. El hecho de que comienza a disminuir la concentración de grelina circulante en la sangre desde el momento en que empezamos a comer quizás apoye esta explicación. Aunque un nivel alto de grelina aumenta el apetito y un nivel bajo de glucosa produce hambre, es el cerebro quien controla de manera automática la información sobre el estado interno del cuerpo. A él llegan las señales que provienen del estómago, el intestino y el hígado y origina que sintamos hambre o no. En concreto, dicho control cerebral es realizado fundamentalmente a través del hipotálamo. Uno de los principales descubrimientos en relación a la regulación de la conducta de comer se relacionó con el papel desempeñado por el hipotálamo. En base a estudios con animales, Harrington y Ransom en 1940, Hannant y Brubeck en 1951, la investigación inicial estableció que hay dos áreas en el hipotálamo que controlan las experiencias de hambre y saciedad. Esto es que hay dos centros hipotalámicos distintos que ayudan a controlar el deseo de comer. Aquí sería el dibujo que hay. Hay una figura que es la figura 4.4 de la página 73 que aparecen así dos ratas. Una pone apetito voraz y furor y pone lesiones en los núcleos hipotalámicos ventromediales y la otra la perdió el apetito, que es cuando lesionan las áreas hipotalámicas laterales. Ahora lo voy a explicar aquí un poquito más. Esto es que hay dos centros hipotalámicos distintos que ayudan a controlar el deseo de comer. El hipotálamo lateral, HL, y el hipotálamo ventromedial, HVM. Aunque este último no controla directamente la conducta de comer, sino la interacción con el páncreas. Ambos cumplen una función esencial en el control de la ingesta y la saciedad, interactuando de manera recíproca para determinar un punto de ajuste para el tejido adiposo. Experimentalmente se observó que cuando se lesionaba el HL, recordamos, el hipotálamo lateral, los animales dejaban de comer, mientras que cuando la lesión se producía en el hipotálamo ventromedial, tenía lugar una ingesta excesiva de comida que incluso daba lugar a la aparición de obesidad. Esto es, que puede decirse básicamente que el HL induce el hambre, entonces al lesionarla, pues pasaría eso, y ayuda a regular el peso corporal en el punto de ajuste de equilibrio, mientras que si la lesión fuera en el hipotálamo ventromedial, sería como al contrario. Entonces, de lo que se trata es que el hipotálamo lateral induce el hambre. Entonces, cuando se lesiona, pues ya no tendrías hambre, entonces tendrías una pérdida de apetito, vamos. Y lo mismo con el hipotálamo ventromedial. El hipotálamo ventromedial deprime la sensación de hambre, pero si lo lesionas, tienes un apetito voraz. Entonces, además de la supresión de la conducta de comer, entre las alteraciones producidas por las lesiones del hipotálamo lateral destaca la afagia, que es básicamente una abstención de alimento, que eso puede conducir a la muerte del animal si no es reforzado para comer. Por su parte, junto con la hiperfagia y la obesidad que trae la lesión en el hipotálamo ventromedial. Por ejemplo, la palatividad de los alimentos, de modo que la comida que sabe mal sabe mucho peor y en la que sabe bien, pues sabe aún mejor. Todo esto aparece en la figura 4.4, que se ve mucho mejor. En la actualidad se ha puesto en manifiesto la participación de un tercer centro hipotalámico. Recordamos, había el ventromedial y el lateral. Pues hay otro más, que sería el núcleo paraventricular, así como la intervención de ciertas regiones de la corteza cerebral y la médula espinal en la regulación de la ingesta de alimentos. También, y además de la grelina, se ha señalado la intervención de una hormona denominada leptina, del griego leptos, que es delgado, que es una hormona secretada por el tejido adiposo que modula el gasto energético, como responsable de la sensación de saciedad. Entonces sabemos que está la grelina de antes y ahora la que acabamos de dar ahora, la leptina. Entonces, como responsable de la sensación de saciedad, pues al parecer dicha hormona frena de manera progresiva el apetito, aunque su principal misión radica en adaptar el cuerpo a los estados de hambre,
Así, por ejemplo, presentan niveles bajos de leptina las personas con anorexia, quienes apenas disponen de masa adiposa y cuyo organismo se encuentra adaptado al hambre. Esto es, que la leptina actúa como indicador del estado de reservas energéticas del organismo e informa al cerebro de la necesidad o no de reponer dichas reservas. Mitix en 2016 ha señalado que los efectos de la leptina sobre el hambre parecen permanentes, sin ninguna periodicidad relacionada con el ritmo de las comidas. Entonces, dicho autor ha señalado además que la función de la leptina estaría complementada en el cerebro por la de la insulina, aunque la leptina proporcionaría una señal a más largo plazo, y que dicha hormona tendría un efecto inverso al de la grelina. Básicamente esto lo que quiere decir es que la grelina aumenta el hambre y la leptina lo disminuye. Entonces, si bien la conducta de comer es fundamental en la obtención y conservación de los recursos energéticos del organismo, es un hecho que los seres humanos no comemos siempre para suplir carencias. El aprendizaje, las características de la comida, los factores sociales, culturales, todo eso puede suscitar una conducta de comer, sin que exista en sí un desequilibrio homeostático para ello. Vamos, que no es que necesitas tener un desequilibrio homeostático, ni que simplemente sea por un recurso energético del organismo. Hay otras opciones como puede ser el aprendizaje, pues, el tipo de comida, el factor social, la cultura. Básicamente ahí hay que quedarse con que la grelina aumentaría el hambre, la leptina lo disminuiría, y es un poco todo. El aspecto de que lesionar los núcleos hipotalámicos ventromediales daría lugar a un apetito voraz, ya que los núcleos hipotalámicos ventromediales lo que hacen es lo contrario. ¿Sabes? Están regulados para una pérdida en ese caso, pero si tú los lesionas, pues te entra el apetito. Y lo mismo pasa si lesionas el hipotálamo lateral. El hipotálamo lateral, si lo lesionas, tienes una pérdida de apetito. Y luego, sin lesiones, directamente miraríamos las dos que hay, que es la grelina y la leptina. Pues la grelina aumentaría el hambre y la leptina la disminuiría. Y después el factor de que no solamente se come para suplir un recurso energético, sino que también puede haber un aprendizaje, una característica de comida, un factor social o un factor cultural. Ahora nos iríamos al punto 3.2, que es el aprendizaje y la conducta de comer, que es de lo que estábamos hablando ahora al final de esto. La alimentación, además de ser vital para nuestra supervivencia, como ya hemos señalado, establece vínculos afectivos, inicialmente con la madre y posteriormente podrá estar influenciada y asociarse con diversas situaciones de carácter social y cultural. El aprendizaje, en interacción obviamente con factores sociales y culturales, influye no solo en cuando sentimos hambre, sino en qué cosas tenemos ganas de comer y cuáles no. Además de su valor nutricional, la ingesta de comida es también un proceso de recompensa que interactúa de modo directo con las estructuras neurofisiológicas y los sistemas neuroquímicos cerebrales que favorecen el placer y el reforzamiento. Experimentalmente se ha encontrado que la simple presencia de estímulos condicionados a la comida suscita respuesta fisiológica similar a la que se pone en marcha en la fase de absorción metabólica. El aprendizaje juega un papel importante en la conducta de comer. Los gustos y las costumbres alimenticias de cada persona tienen que ver con las preferencias y aversiones adquiridas mediante mecanismos de aprendizaje a lo largo de su vida. Luego vendrían las preferencias condicionadas a los alimentos. Si bien hay otros gustos condicionados por la experiencia y la cultura, es un hecho constatado que existen preferencias por los sabores dulces y salados, que son genéticas y universales. También existe un rechazo por los sabores amargos y ácidos, aunque no haya constancia experimental de que dicho rechazo sea innato. Como señaló Aguado en 2005, posiblemente ello se deba a su significado funcional. Los sabores dulces y salados se asocian con la presencia de nutrientes, mientras que los sabores amargos y ácidos se asocian con los alimentos venenosos, tóxicos o en mal estado. La preferencia por el dulce y el rechazo a lo amargo protege de alimentos indigestos o venenosos, y es una conducta que puede ser constatada a lo largo de la evolución humana. Es dicho de otra manera como si el sentido del gusto protegiera el aparato digestivo, dándonos la información sobre el alimento que estamos masticando, para decidir si debemos tragarlo o no. Situados en las papilas gustativas, los receptores del sabor activan la cadena de señales que informa al cerebro, no solo del valor nutricional de lo que estamos comiendo, sino también de su posible toxicidad. Es más, centrándose en el sabor amargo, Lee y Cohen en 2016
Han señalado que los receptores de este sabor parecen desempeñar una función defensiva contra las bacterias, pues de hecho, si se concibe a los receptores gustativos como centinelas que reaccionan ante las sustancias que entran en el cuerpo, es consecuente pensar que desempeñan alguna función en el sistema inmunitario. Específicamente, estos autores han afirmado que los receptores de sabor amargo pueden detectar sustancias venenosas de las plantas, como por ejemplo alcaloides, como la nicotina o la estricnina. Así, nuestro cerebro percibe a menudo el sabor amargo como desagradable, porque los receptores evolucionaron para advertir de la presencia de sustancias potencialmente nocivas. Esta facultad es esencial para nuestra supervivencia y pone de manifiesto que los receptores gustativos constituyen un sistema de alarma precoz. Las preferencias aprendidas tienen que ver con la consecuencia que siguen tras la comida. A través de mecanismos de condicionamiento clásico, las cualidades sensoriales de los alimentos, que son los estímulos que por lo general preceden a sus consecuencias tras la ingesta, adquieren un valor apetitivo condicionado, y ello suele manifestarse en nuestra elección de la comida. También esta asociación de un sabor con sus consecuencias es un mecanismo de protección frente a sus sustancias potencialmente nocivas o tóxicas, además de la existencia de preferencias condicionadas que tienen que ver con lo ingerido en la infancia. Gusta comer lo tomado de pequeño. Hay preferencias de sabor aprendidas que también son adaptativas, como por ejemplo el gusto por las especias, que inhiben el crecimiento bacteriano, en las regiones de climas más cálidos o en las náuseas del embarazo, que protegen al embrión de ciertas comidas que podrían resultar dañinas. Luego tendríamos las aversiones condicionadas al sabor. Como se verá más extensamente en un capítulo posterior, la adquisición de aversión al sabor fue puesta de manifiesto experimentalmente por García y Coelin en 1966. Dicha aversión tiene que ver con la adquisición de aversión a una sustancia sápida, ante la que inicialmente no se mostraba aversión, cuando su presentación se aparea con eventos que ocasionan malestar corporal, incluso cuando ello ocurre con un intervalo temporal muy largo. La experimentación sobre adquisición de aversión al sabor se ha efectuado comúnmente con animales. Por lo general, el procedimiento experimental de establecimiento de este condicionamiento ha constado de 3 fases o etapas. En la primera, de línea base, se establece un programa de bebida para los animales hasta hallar la cantidad de bebida que estos ingieren normalmente de la sustancia que actuará de EC, habitualmente agua azucarada. En la segunda fase es en la que se establece el condicionamiento. Así, la bebida azucarada, la EC, se aparea con el estímulo aversivo, que es el EI, como por ejemplo en una inyección de cloruro de litio, con un intervalo concreto, a menudo largo. En la fase tercera se le ofrece al animal elegir entre 2 dispensadores, uno de agua y otro de agua azucarada. El experimentador contabiliza la cantidad de líquido ingerido de cada uno. Se observa como resultado la aversión condicionada, esto es, la desaparición de la ingesta de agua azucarada por su apareamiento con el aversivo, que es la inyección de cloruro de litio. Aunque los experimentos sobre las aversiones condicionadas se realizaron con animales, como hemos señalado, es un hecho que las personas también aprendemos a evitar sustancias que nos enferman. Si un alimento neutro produce en una ocasión malestar, como vómitos o náuseas, se forma una aversión condicionada al sabor, y esto ocurre tras una sola experiencia negativa, incluso aun a sabiendas de que ese alimento específico no causó este problema. Por otra parte, el ser humano suele desconfiar de lo que desconoce, y esto también sucede con la comida, quizás porque es una defensa contra el peligro que pueda suponer ingerir sustancias tóxicas por error. Esencialmente puede decirse que aprendemos a evitar alimentos que nos producen molestia y a buscar alimentos que nos hacen sentir sanos y en estado de bienestar. Estos mecanismos de aprendizaje relacionados con la comida tienen un valor funcional, evitar los venenos y sustancias tóxicas, dada la importancia de comer nutritivamente, y los posibles peligros, que son los venenos existentes. Y en la información sobre qué alimentos no se deben ingerir juega un papel importante el aprendizaje temprano. El siguiente punto son las características del estímulo. Bueno, el siguiente punto dentro de lo que es dentro de lo que sería el comer, el hambre. Características del estímulo y factores sociales y culturales que influyen en la conducta de comer. Además del aprendizaje, la ingesta de alimentos está influida por las características de la comida y por factores sociales y culturales. Las características de la comida, por ejemplo. Las características de los alimentos influyen mucho en su ingesta. La presencia de estímulos alimentarios apetitosos, como por ejemplo los bombones o unas crujientes patatas fritas, conllevan a que se inicie la conducta de comer,
aunque no exista necesidad orgánica para ello. La palatabilidad de los alimentos tiene que ver con su valor hedónico y viene determinado por su olor, aspecto, sabor, textura, temperatura, los cuales atraen nuestra atención en la dirección de los alimentos y nos inclinan a comer incluso a pesar de estar satisfechos. Una alta palatabilidad estimula el apetito, puesto que una alimentación sana requiere una variedad de nutrientes. Ello exige también variedad en la alimentación. Rawls, en 1982, pusieron de manifiesto que la variedad y la cantidad de alimentos aumenta la conducta de la ingesta. Por el contrario, cuando se toma un solo alimento, se produce lo que se conoce como saciedad sensorial específica, cuya función tiene que ver con la necesidad de tomar distintos nutrientes en la alimentación. El fenómeno de la saciedad sensorial específica consiste en que se come menos cuando solamente hay un alimento. Es como si nos cansásemos de él, o porque, como ha señalado recientemente Horstman en 2017, el consumo de un único alimento reduce su valor motivacional. No obstante, hay que decir que existen alimentos como por ejemplo el pan, que se toman siempre acompañados a otros alimentos. Luego entrarían los factores sociales y culturales, aunque se tiende a pensar que la aparición del hambre es algo provocado siempre fisiológicamente y que tiene lugar a partir de estímulos que se inician en el interior del organismo. También se come por hábito o como consecuencia de la presencia de otros y del horario existente de comidas, el cual se encuentra influido por factores culturales y sociales. La comida desempeña un papel importante en nuestra sociedad. Es frecuente que la organización de eventos sociales que giran alrededor de la comida, las fiestas, banquetes, celebraciones diversas, son un claro ejemplo de ello. Alimentarse está influido por acontecimientos sociales, y ello es común a las distintas culturas, aunque su manifestación específica difiera de unas a otras. Otro hecho importante en relación a la ingesta de comida viene dado por la presencia de otras personas. Es frecuente comer más cuando se está acompañado de comensales que también están comiendo que cuando se está solo, aunque haya transcurrido poco tiempo desde la comida anterior, y ello se ha comprobado experimentalmente. Así, por ejemplo, Reed y De Castro, en 1992, comprobaron que se producía un incremento hasta del 60% en la ingesta de comida cuando ésta tenía lugar en presencia de otros. En estrecha relación con la presencia de otros se encuentran las influencias sociolaborales y culturales. Ambas influencias mediatizan en cada sociedad los horarios de las comidas, y ello se manifiesta tanto en la cantidad de lo ingerido como en la regularidad horaria alimenticia. El horario de las comidas en nuestra sociedad viene dado por lo general en 3 momentos: desayuno, almuerzo y cena, con cierta abundancia sobre todo en el almuerzo. Y ello suele acontecer en horas más o menos regulares, entre las 7 y las 8 de la mañana, sobre las 2 o las 3 de la tarde y alrededor de las 9 de la noche. Pero estos horarios se distribuyen de forma diferente en otras sociedades. Por otra parte, es importante señalar que, puesto que las culturas difieren notablemente unas de otras, también lo hacen las preferencias alimenticias y los sabores de las comidas. Hay enormes variaciones en los usos y preferencias alimenticias entre diferentes culturas e individuos. Así, por ejemplo, es frecuente en algunas culturas utilizar aceite de oliva para cocinar, mientras que en otras se utiliza para ello mantequilla. Es un hecho que los ingredientes usados en la comida y el gusto por determinados sabores son en gran parte culturales. En general, puede afirmarse que la forma de racionar en presencia de comida dependerá no solo de desequilibrio hemostático, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, no solo que se tenga hambre por la existencia de un desequilibrio hemostático, sino también de las experiencias con la comida, las cuales están sujetas principalmente al aprendizaje, a las características de la comida, a factores sociales y culturales. Todos ellos influyen en lo que comemos y en su cantidad, y en nuestra sociedad actual. No hay que olvidar que la publicidad desempeña también una función decisiva en la elección de alimentos. Ahora acabamos de completar el del hambre, y ahora nos iríamos a la sed. Recordábamos que era hambre, sed, sueño y sexo. Y ahora vamos con la sed. Otro importante motivo innato es el motivo de sed. La sed primaria o biológica ocurre cuando disminuye el volumen o concentración de fluidos corporales. Como señaló Rip en 2001, la sed es un estado motivacional que se manifiesta como la conciencia de que hay que preparar el cuerpo para realizar las conductas necesarias
para reponer el déficit de agua. Su estudio, explicación e investigación presenta numerosas similitudes con la explicación, estudio e investigación realizados del motivo del hambre. Ambos motivos, que implican conductas regulatorias y en los que se admite que el hipotálamo juega un papel importante, han sido justificados en base al modelo homeostático y utilizados frecuentemente en investigación básica. Por lo general, la sed suele manipularse en los laboratorios de psicología, privando al sujeto experimental de la posibilidad de ingerir líquido. Esta utilización de la privación ha puesto en manifiesto la existencia de una relación directa, dentro de unos límites, entre la fuerza de la respuesta y el grado de dicha privación. Además de su utilización como variable independiente, la privación ha sido también empleada como refuerzo en la investigación básica. Ello se ha conseguido, por ejemplo, empleando como variable independiente la influencia de la administración de una determinada sustancia y como refuerzo la posibilidad de beber, tras haber igualado el grado de privación para todos los sujetos experimentales. Si bien existen otros diversos modos de manipulación experimental de la sed, como por ejemplo la inyección de diuréticos o la administración de alimentos ricos en sales, es incuestionable que la sed es un motivo básico para cualquier especie. Es un hecho que la búsqueda de nutrientes y la necesidad de los organismos, la supervivencia, etc., junto con la conducta de comer, la conducta de beber es esencial para la obtención y conservación de los recursos necesarios para el organismo. Si a ello se añade que se muere antes de sed que de hambre, puede entenderse la importancia del motivo de sed, así como del valor biológico del agua. El agua es un elemento inorgánico, imprescindible para la vida. En los organismos se encuentra en gran proporción como componente celular y orgánico. En el ser humano, la proporción de agua corporal puede variar considerablemente de una persona a otra, oscilando dicha variación entre el 45 y el 70% del peso corporal. Dicha proporción ha de mantenerse constante, pues de no ser así, daría lugar a la aparición de un desequilibrio hídrico. Inicialmente se consideraba que la sed tenía su origen en la sequedad de la boca. Ahora bien, aunque puede intervenir la sequedad, no da respuesta a cómo tiene lugar la regulación del equilibrio hídrico. El equilibrio hídrico tiene que ver con el balance hídrico, el cual hace referencia al equilibrio compensador entre ganancias y pérdidas de agua en el organismo. Las ganancias de agua corporal proceden del agua ingerida, del agua proveniente de los alimentos y del agua producida por el organismo, denominada agua metabólica, al descomponerse las grasas y los carbohidratos. Las pérdidas de agua corporal se deben a la evaporación, que sería la respiración, transpiración, que sería el sudor, y a la secreción, que sería las heces y la orina. Ahora bien, en el equilibrio hídrico interviene no solo el agua, también actúa el sodio, sal mineral, que como veremos se encuentra en el líquido extracelular, fuera de las células. La necesidad biológica de sed se produce cuando ocurre una pérdida de agua por debajo de un nivel homeostático óptimo. Ello causa la conducta de beber, aunque dicha conducta, como expondremos posteriormente, puede estar motivada no solo, igual que antes, no solo por la existencia de un déficit orgánico, sino también puede deberse al aprendizaje, a factores sociales y culturales, así como las características de los líquidos. Todos ellos pueden desencadenar la motivación para beber. Lo mismo que en el hambre pasa. No solamente tienes por qué comer o beber por un déficit orgánico, sino que también puede darse a raíz del aprendizaje de un factor social o cultural. Vale, siguiente punto sería la conducta de beber motivada por la existencia de un déficit orgánico. Se sabe que las células del cuerpo contienen aproximadamente 2/3 de agua corporal, mientras que el tercio que resta, ese 2/3, se encuentra fuera de la célula, lo que dijimos antes de la extracelular. En el primer caso hablamos de líquido intracelular y en el segundo caso de líquido extracelular. Este último comprende, además del líquido cefalorraquídeo, el líquido intersticial, que es el líquido que está entre las células inter, y el líquido intravascular, que es el plasma sanguíneo. Con lo que los principales compartimentos de fluidos del organismo son 4. Todos estos compartimentos están separados por barreras semipermeables que permiten el trasvase de ciertas sustancias. En condiciones normales, el líquido intersticial es isotónico, de isos, que es igual, y tonos de tensión, en relación al líquido intracelular, por lo que el agua no tiende ni a pasar a las células ni a salir de ellas. Carlson del 2002. Ahora bien,
Cuando se modifica el contenido hídrico de las células o cambia el nivel de los líquidos que rodean a dichas células, bien por déficit de agua, bien por ingesta de alimentos ricos en sal, la isotonía se pierde y aparece la hipertonía y la hipotonía. Esto es que si el líquido intersticial pierde agua, se vuelve más concentrado, que es hipertónico, con lo que el agua tenderá a salir desde el interior hacia el exterior de las células. Por el contrario, si en el líquido intersticial el agua, en vez de disminuir, aumenta, su concentración será entonces más diluida, que sería hipotónica, hipo por debajo de, con lo que el agua pasará al interior de las células para restaurar el equilibrio de fluidos perdidos. Es decir, que si el agua pasa a las células cuando el líquido extracelular es hipotónico y sale de ellas cuando dicho líquido es hipertónico, y estas entradas y salidas de líquido tienen lugar a través de las membranas semipermeables. Ahora bien, hay que tener presente que aunque el sodio pueda pasar con facilidad entre el líquido intravascular y el líquido intersticial, no puede hacerlo al interior de las células. Sin embargo, es necesario que el volumen de los compartimentos de líquidos intracelular e intravascular también esté regulado. Al igual que en la regulación de la ingesta de alimentos, en la regulación de la ingesta de agua se da también un punto de ajuste o equilibrio. Su función es evitar la reducción del volumen del fluido intracelular. Esto es la deshidratación, así como la hipovolemia, que es la reducción del volumen, claro, hipo por debajo de, volemia, volumen, entonces, o reducción del volumen intravascular provocado por privación de agua, de forma que cuando los niveles se alteran, se ponen en marcha los mecanismos para corregirlo. Y dado que intervienen tanto el agua como el sodio, se han propuesto dos mecanismos de corrección relacionados, respectivamente con la ingesta y la excreción de agua y la ingesta y la excreción de sodio. Específicamente se ha propuesto la terminología sed volémica y sed osmótica para describir el hecho de que la conducta de beber puede ser causada o por la pérdida de agua de los compartimentos de los líquidos intravascular e intracelular, y la sed volémica, denominada también hipovolémica o volumétrica, ocurre cuando disminuye el volumen intravascular, conlleva la pérdida tanto de agua como de sodio, por lo que implica un apetito de sal. Sin embargo, la sed osmótica, denominada también osmométrica, tiene lugar cuando la concentración del líquido intersticial aumenta, con lo que el volumen intracelular se reduce al salir del agua del interior de las células para restaurar el equilibrio. Entonces, los riñones son los que posibilitan que haya una regulación del nivel de agua y de sodio en el organismo, siendo la aldosterona, que es la hormona secretada por las glándulas suprarrenales, esas son las del riñón, suprarrenales que están por encima del riñón, y la vasopresina, que es la hormona secretada por la neurohipófisis. Esto se da también en psicobiología, que es dentro de la hipófisis está divididos, son como dos bolitas. Una es la adenohipófisis y otra es la neurohipófisis. Bueno, al caso, la vasopresina, hormona secretada por la neurohipófisis. Las hormonas que controlan la cantidad de agua y sodio excretado. Los riñones se encargan de la regulación del nivel del agua y de sodio en el organismo. Y luego está la aldosterona, que es la hormona secretada por las glándulas suprarrenales, y la vasopresina, las hormonas que controlan la cantidad de agua y sodio excretado. La aldosterona interviene en la regulación del metabolismo y el equilibrio hídrico del organismo. Regula los niveles de sodio, de modo que cuando su nivel de secreción es baja, el sodio es liberado en orina, mientras que su nivel de secreción es alto cuando se retiene sodio en los riñones. La vasopresina, que es la hormona antidiurética, interviene en la secreción de agua por los riñones. Cuando imaginamos que en el organismo existe un nivel de agua elevado, entonces la vasopresina no es segregada, de modo que los riñones excretan el agua sobrante. Por el contrario, si su nivel de secreción es alto cuando el organismo está deshidratado, de modo que los riñones retienen ese agua posible y excretan únicamente el agua necesaria para la eliminación de los productos de desecho del metabolismo. Un hecho importante en relación con la ingesta de líquidos es la saciedad. Mucho antes de que los líquidos ingeridos restauren los déficits que dieron lugar al inicio de la conducta de beber, aparece la saciedad. Si bien se conocen pocas señales que detienen la conducta de beber asociada a la ingesta de agua, existen datos que avalan que en el control de la saciedad intervienen los receptores situados en el hígado y en el intestino delgado. Aunque se ha señalado, según Rawls en 1982,
que la finalización de la conducta de beber son relevantes las señales que provienen de la boca, el esófago, el estómago o el duodeno. Experimentos realizados en investigaciones animales señalan que por sí sola la estimulación proveniente de esos órganos no basta para dar respuesta a por qué acaba la conducta de beber. No obstante, la estimulación proveniente del duodeno sí es un factor muy importante. En el caso de la saciedad asociada a la ingesta de sodio, esta es otra cuestión, recordamos que es el apetito de sal. Parece ser que los receptores situados en los riñones son los que informan de dicha saciedad al cerebro, al detectar suficiente sodio en sangre. Claro, los riñones informan directamente, dicen, oye, que aquí ya hay suficiente sodio en sangre. Vale, pues ahora nos iríamos a la conducta de beber motivada por factores y aprendizaje social y culturales estimulares. No obstante, ahí atrás, esto que acabamos de dar de las hormonas que controlan la cantidad de agua y sodio excretados por el organismo, que recordábamos era la aldosterona y la vasopresina, esas vienen en una figura. Es importante leerlas también porque, aunque sea lo mismo que has leído en el texto, lo que es visualizarlo te permite verlo de otra manera. No es lo mismo. Es como cuando lees en voz, si lees mentalmente o lees en voz alta. Si tú te escuchas o haces como que le estás explicando algo a alguien, se te queda mucho mejor. No solamente hay que quedarse con la lectura, sino también con el audio, con la visualización y demás. Lo volvemos a leer, de hecho, mira, la figura 4.7. Las hormonas que controlan la cantidad de agua y sodio excretados por el organismo. Está la aldosterona y la vasopresina, como habíamos dicho antes. Habíamos dicho que los riñones posibilitaban la regulación del nivel de agua y de sodio en el organismo. Y hablaba de la aldosterona y de la vasopresina. La aldosterona interviene en la regulación del metabolismo, del equilibrio hídrico y de los niveles de sodio. Se libera sodio en la orina cuando su nivel de secreción es bajo. Y se retiene el sodio cuando los riñones, cuando ven que la secreción es alta. Sencillito. Y después está la vasopresina, que es una hormona antidiurética que interviene en la excreción de agua por los riñones. Y entonces aquí su nivel de excreción es alto cuando el organismo está deshidratado. Y no es segregada la vasopresina cuando en el organismo hay un nivel de agua elevado. Vamos, la vasopresina cuando está el nivel de agua alto, pues no lo segrega vasopresina, lógicamente. Y al contrario, cuando el organismo está deshidratado, pues hay un nivel de excreción de vasopresina alta. Básicamente es eso, es la actuación de las hormonas que controlan la cantidad de agua y sodio excretados por el organismo. Y bueno, ahora sería la conducta de beber motivada por los factores de aprendizaje, sociales, culturales y estimulares, lo mismo que dimos antes en el hambre. Vamos allá, a ver. Con independencia de la ingesta de líquidos ocasionada por un desequilibrio hídrico, ocurre la ingesta espontánea. Dicha ingesta se produce en ausencia de déficits y en ella juega un papel importante tanto en el aprendizaje como en los factores sociales y culturales, además de las características estimulares. En interacción con los factores sociales y culturales, el aprendizaje influye en la conducta de beber. El aprendizaje, al igual que lo que ocurría en la conducta de comer, mediatiza la conducta de beber. Por lo general se aprende a beber no solo para corregir carencias de agua, sino también para evitarlas. Es un hecho que se ingiere más agua de la necesaria para el equilibrio hídrico del organismo y que dicha conducta de beber es además anticipatoria. Vamos, que no solamente bebes en el momento de que tienes sed, sino antes, anticipatoria, precisamente para eso, para evitar que haya un problema y que haya un cierto equilibrio hídrico dentro del organismo. Vamos, ello se ha comprobado experimentalmente en la ingesta de comida. En concreto, Fitzsimmons y Lemagne, en 1969, obtuvieron que la modificación de la dieta en ratas, que pasó de una dieta rica en carbohidratos a otra rica en proteínas, conllevaba un aumento en la ingesta de agua. Si bien en un primer momento los animales ingirieron tras la comida gran cantidad de agua, al cabo de unos días efectuaron dicha ingesta durante las comidas. Ello parece indicar que los animales aprendieron a asociar la dieta nueva con la sed posterior. Entonces, en anticipación a esto, iniciaban antes la conducta de beber. Vamos, ellos comían a lo loco y después decían, vale, pues ahora bebo. Pues a medida que fueron aprendiendo, vieron que como requerían dicha agua después de la ingesta de dicha comida, cogían y decían, vale, pues yo mientras como, a la par bebo. Porque como sé que después me va a dar esa sed y demás, hay una conducta anticipatoria. La ingesta de líquidos también se relaciona estrechamente con acontecimientos sociales y culturales.
Es frecuente que la organización de eventos sociales vaya acompañada no solo por la motivación para comer, sino también por la motivación para beber. Incluso a veces se bebe como consecuencia del encuentro con otros, y ello es común a las distintas culturas. Aunque también puede existir variaciones diferenciales de unas a otras, lógicamente. A todo esto hay que añadir que las costumbres y las condiciones climatológicas también influyen no solo en la ingesta de líquidos, sino en la selección de los mismos. Así, por ejemplo, sin que exista un desequilibrio hídrico, suelen ingerirse con más frecuencia unas bebidas u otras en función del ambiente sociocultural en que uno se encuentre inmerso, e incluso en función de la estación del año en que se esté, como sucede con la ingesta de chocolate caliente en invierno y con una horchatita fría en verano. Pues lo mismo, claro, en algunas zonas de nuestro país, por ejemplo. Y al igual que ocurría con el motivo de hambre, en nuestra sociedad actual no hay que olvidar que la publicidad también desempeña una función decisiva en la elección de las bebidas que se ingieren, por ejemplo. Véase cómo se intenta motivar el consumo de determinadas bebidas en los anuncios televisivos. Imagino que pasará lo mismo pues, con el tema de Coca-Cola, con la Pepsi, con todo esto. De la misma manera que sentimos hambre en respuesta a las señales externas, también nos da sed la presencia de bebidas refrescantes y deliciosas. Las características de los líquidos influyen igualmente en su ingesta y en ese sentido el sabor es la variable más importante. El fenómeno de saciedad sensorial específica, mencionado en la exposición de características de los alimentos, también ocurre en la ingesta de líquidos. Experimentalmente se ha encontrado que los animales beben más cuando tienen a su alcance distintos líquidos para ingerir. Por último, aunque ya se ha indicado de algún modo al exponer la importancia del aprendizaje, es necesario decir que la conducta de beber se relaciona estrechamente con la conducta de comer. Gran parte de la ingesta normal de líquidos tiene lugar alrededor de la comida, en la mayoría de los mamíferos, pues el agua es necesaria para la digestión y el metabolismo de la comida. En definitiva, puede afirmarse que la ingesta de líquidos depende no solo de que se tenga sed por la existencia de un desequilibrio hídrico, también del aprendizaje, los factores sociales y culturales, así como de las características de los líquidos, de la presencia de comida y del papel ejercido por la publicidad. Todos ellos influyen en mayor o en menor medida en la conducta de beber. Lo mismo que lo de comer, básicamente, que no solamente hace falta pues, el desequilibrio hídrico, sino que también entre el aprendizaje, lo social y lo cultural. Y como la publicidad, pues también mete ahí su granito de arena. Vale, nos vamos al sueño, el que me está entrando a mí ahora. A ver, otro importante motivo innato es el motivo de sueño. Nuestra vida transcurre entre la vigilia y el sueño. En dormir empleamos una tercera parte de nuestras vidas, dato suficiente para admitir que el sueño es importante. Sin embargo, como proceso fisiológico, el sueño no es del todo conocido. De hecho, su función es todavía objeto de controversia, y a pesar de los descubrimientos sobre su importancia, no se conoce con certeza lo que le sucede a nuestro organismo como cuando dormimos. No obstante, su importancia biológica es indiscutible. Nadie puede dejar de dormir tras haber pasado en estado de vigilia varios días, como señaló Chollis, vaya nombre, 1994. El sueño constituye una necesidad ineludible que en ocasiones puede llegar a ser más urgente incluso que otros motivos innatos. Durante la vigilia tienen lugar las distintas actividades físicas y nuestro organismo necesita recuperarse de los diversos desgastes ocasionados por ellas. Pero también es necesaria la reestructuración psíquica. Se defiende que en ambos juega un papel relevante el sueño. Al igual que ocurría con los motivos de hambre y de sed, se considera que el sueño es una necesidad básica para la supervivencia de los organismos. El sueño no es, como se creía inicialmente, un proceso pasivo, más bien todo lo contrario. El sueño es un proceso activo, pues no solo se considera que tiene que ver con la recuperación física del organismo, sino también se cree que juega un importante papel en su reestructuración psíquica. Dicha reestructuración psíquica es la que permite sistematizar y clasificar lo que se ha ido adquiriendo a lo largo del día. Esto es, puede decirse que el sueño es un motivo innato que parece desempeñar funciones tanto de restauración fisiológica como de reestructuración psíquica, por lo que constituye un proceso activo. Stig Gold, en 2015, ha señalado al respecto que son numerosos los estudios que avalan el vínculo entre una buena noche de sueño y un estado de ánimo. Tanto la memoria y el aprendizaje, afirmando además que un creciente número de experimentos llevados a cabo en los últimos 20 años han constatado que el mecanismo de sueño influye directamente en otras funciones corporales, desde el equilibrio hormonal hasta la protección inmunitaria.
Si bien la necesidad de sueño es universal, pues todos los animales, incluidos los unicelulares, tienen periodos de reposo, el tiempo que duermen los distintos organismos es variable. Se considera que el ser humano, maduro duerme aproximadamente 8 horas, aunque la conducta de dormir pueda presentar características diferenciales de unas personas a otras. Además, la edad modula el número de horas dedicadas a dormir. Así, mientras que los niños recién nacidos suelen dormir aproximadamente 15 horas al día, los adultos duermen aproximadamente 8 horas, como hemos señalado. En los mayores, este número de horas parece reducirse aún más. Además de la edad, también es necesario considerar la estimulación ambiental, pues en función de su intensidad pueden aparecer dificultades para dormir o, por el contrario, propiciarse el inicio del sueño. El estrés y las preocupaciones influyen igualmente en el sueño. También el horario laboral. Todos ellos son algunos de los factores que hay que tener presentes en el análisis del sueño. Factores relevantes en relación al sueño. En la aparición del sueño pueden influir, de manera importante, numerosos y diversos factores psicológicos, físicos y fisiológicos. De entre todos ellos, los ritmos circadianos y el tiempo transcurrido sin dormir son de gran relevancia. Ambos juegan un papel decisivo en la aparición del sueño, pues el proceso circadiano determina, de algún modo, cuándo despertamos, mientras que el tiempo transcurrido sin dormir responde a un proceso homeostático que incrementa las probabilidades de dormir cuanto más tiempo se permanezca despierto. Vamos con los ritmos circadianos. Existen distintos ritmos biológicos que presentan una duración concreta y que se caracterizan por ser cíclicos. Entre ellos se encuentran los ritmos circadianos, los cuales hacen referencia a los ritmos de oscilación diaria. Su duración aproximada es de 24 horas, esto es, un día, que significa en latín alrededor o cerca de, y dies quiere decir día. El más conocido de los ritmos circadianos es el ciclo de sueño-vigilia, que se encuentra modulado por los periodos de luz y oscuridad. En realidad, en los seres humanos la duración del ciclo de sueño-vigilia supera las 24 horas del ciclo de luz y oscuridad, pues se sitúa en torno de las 25 y 29 horas, según se ha obtenido experimentalmente en voluntarios encerrados en una habitación aislada. No obstante, se lleva a cabo un ajuste diario a las condiciones externas de luz y oscuridad. Así, los ritmos impuestos por las demandas ambientales de luz y oscuridad influyen sobre los ritmos biológicos de sueño-vigilia, ocasionando que estos últimos se ajusten a las pautas y requerimientos externos. Palmero, de 1995. Tiempo transcurrido sin dormir. El tiempo transcurrido sin dormir es muy importante en el inicio del sueño, pues cuanto mayor sea dicho tiempo, es más probable que ese inicio se produzca antes. Como ya hemos señalado, ello responde en realidad a un proceso de homeostasis, que aumenta la probabilidad de dormir conforme el tiempo en que se permanezca despierto sea mayor. Fases y tipo de sueño. El sueño es un estado dinámico durante el cual se sigue un ritmo biológico. El ciclo de sueño está constituido por 5 fases diferentes: fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y fase de sueño con movimientos oculares rápidos, que es la MOR. Las 4 primeras fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, corresponden a lo que se conoce como sueño lento o sin movimientos oculares rápidos, que es la NMOR. Mientras que la quinta responde a lo que se denomina sueño paradójico o sueño con movimientos oculares rápidos, que es la MOR. Con ello se pone de manifiesto que las fases del sueño son 5, y los tipos de sueño son 2, sueño lento y sueño paradójico. Vamos con las fases del sueño, que es la que decíamos antes. Como ya hemos indicado, en los seres humanos el ciclo del sueño está constituido por 5 fases diferentes. Experimentalmente existen diversos criterios o indicadores para determinar en cuál de estas fases del sueño se encuentra el sujeto. Todos ellos implican el registro de diferentes parámetros electrofisiológicos y son el electroencefalograma, el EEG de toda la vida, el oculograma, medida de los movimientos oculares, el tono muscular y la respiración. De entre ellos, el criterio electroencefalográfico ha sido el utilizado con más frecuencia por los investigadores. Básicamente, el electroencefalograma consiste en medir las señales de la actividad eléctrica cerebral. Su empleo ha puesto manifiesto la existencia de una amplia variabilidad en la actividad cerebral que permite diferenciar en las fases del sueño. Es de señalar que el método tradicional para analizar el electroencefalograma durante el sueño se ha basado en la inspección visual hoja por hoja de los registros de varias horas de sueño de los sujetos experimentales. Fueron William Dement y Natalie Kleitman, en 1957,
quienes utilizando dicho criterio distinguieron 5 fases de sueño en base a las diferentes ondas cerebrales de distinta amplitud y frecuencia en momentos diferentes del sueño. La fase 1 se inicia con la aparición de ondas rápidas e irregulares de baja amplitud. Es una fase de somnolencia o de adormecimiento, caracterizada por la presencia de ondas θ de baja amplitud, que son ondas de entre 3,5 y 7,5 Hz. Puede considerarse que en una fase de transición entre el sueño y la vigilia, en la que los párpados se abren y se cierran lentamente, Carlson en 2002, y puede percibirse con la mayoría de estímulos que ocurren a nuestro alrededor, táctiles y auditivos. La persona es capaz de responder a un estímulo con respuestas verbales y en ocasiones con respuestas de lentos movimientos oculares. Hay tono muscular, pero está disminuido en relación a la vigilia, y los movimientos oculares, si los hay, son muy lentos, como ya hemos indicado. En esta fase el sueño es poco o nada reparador. En la fase 2 ya es un sueño ligero, supone un estado de relajación más profundo y su característica principal es la disminución del ritmo electroencefalográfico, con la aparición periódica de explosiones de actividad rápida y rítmica de las ondas cerebrales, a lo que se le denomina usos de sueño. Las ondas, por ejemplo aquí, antes recordábamos que eran de 3,5, entre 3,5 y 7,5 Hz. Ahora aquí ya son de 12 a 14. Y complejos K, que son las ondas repentinas y de forma puntiaguda, que aparecen de manera espontánea aproximadamente 1 de cada minuto. Esas que salten así de golpe. En esta fase del sueño, nuestro sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información sensorial. El tono muscular es menor que en la fase 1 y ya directamente no hay movimientos oculares. Si bien en esta fase hay una desconexión del entorno, lo que facilita la conducta de dormir, el sueño es parcialmente reparador, por lo que no es suficiente para descansar por completo. Ahora nos vamos a la fase 3. Es una fase de sueño esencial para que la persona descanse objetiva y subjetivamente. Puede ser considerada como una etapa de transición, en la que el bloqueo sensorial aumenta en relación con la fase 2. El cerebro comienza a emitir ondas delta, ondas inferiores a 3,5 Hz, que son lentas y grandes, y cuyo porcentaje de frecuencia oscila entre el 20 y el 50%. Tampoco hay movimientos oculares y el tono muscular es aún más reducido que en la fase anterior. Dado que existe una mayor profundidad de sueño, si despertamos en esta fase a la persona que duerme, esta estará desorientada y confusa, porque está claro, mucho más profundo. Vale, entonces repasamos. En la fase 1 había una actividad θ, después en la fase 2 había un complejo K, que eran esas que eran puntiagudas, que salían así de golpe. La fase 3 es la actividad delta, que es la que acabamos de leer ahora, que eran unas ondas inferiores a 3,5 Hz, y existe, claro, una mayor profundidad de sueño, y si despertamos a esa persona en esa fase, pues está desorientada y confusa, lógicamente. Y después está la fase 4, que se caracteriza por la aparición de una mayor profundidad de sueño. Ahora la emisión de ondas delta ya es superior al 50%. Recordamos que en la fase 3, estaban entre el 20 y el 50, ahora ya pasa de 50. Es una fase esencial tanto para la reparación física como psíquica del organismo. En relación a las fases anteriores, en esta hay un menor ritmo del electroencefalográfico. No hay movimiento ocular y el tono muscular está mucho más reducido. Y hay una mayor reparación, claro. La persona da vueltas en la cama, cambia de postura y también en esta fase. Si despertamos a la persona que duerme en esta fase, se encontrará desorientada y confusa, pero mucho más que en la fase 3. Experimentalmente se ha puesto manifiesto que déficits en la fase 3 y 4 ocasionan la somnolencia diurna. También es como cuando te despiertas en esas, ya sabes que es muy probable que ya no te vayas a dormir. Nos tiene pasado a todos, claro. También que la fase 4 es la fase en la que tienen lugar alteraciones como el sonambulismo. Hostia, no sabía eso. Vale. Luego, lo que sería la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 es el sueño lento, en la que no está el movimiento ocular, recordamos, el NMOR. En plan que no hay movimiento ocular rápido. Sin embargo, después en la fase del sueño del movimiento ocular rápido se caracteriza por la presencia precisamente de movimientos oculares rápidos, de ahí su nombre, o bien de sueño, el REM, las siglas que es Rapid Eye Movements. También porque la respiración se acelera y se vuelve irregular y el ritmo circadiano aumenta. El tono muscular es nulo ya, por ello se habla de atonía muscular, y son destacables encefalográficamente la aparición de ondas θ y beta, de esas dos.
Dado que las ondas beta, que son las ondas entre 14 y 30 Hz, son propias de la vigilia, ello ocasionó denominar a este sueño como paradójico, porque hay una desincronización del electroencefalograma que se asemeja a una situación de vigilia. Es como si estuvieras despierto, básicamente. Estas 5 fases se van repitiendo a lo largo de todo el periodo del sueño, y se considera que esta repetición tiene lugar entre unas 4 y 5 veces, aproximadamente, a lo largo de toda la noche. Como ya hemos indicado, las 4 primeras fases corresponden a lo que se denomina sueño lento o sin movimiento ocular, mientras que la última corresponde al sueño del movimiento ocular rápido o paradójico. En total, y por término medio, se estima que el sujeto adulto, en la fase de sueño de que no hay movimiento ocular, dura aproximadamente unas 6 horas, mientras que la fase del sueño del movimiento ocular rápido dura unas 2 horas. De ahí la suma de 6 y 2, 8, que suele ser la media de dormir. Ahora, esto que hemos dado directamente de las fases del sueño, ahora nos pasaríamos al tipo de sueño. Al inicio de este apartado ya pusimos de manifiesto la admisión por parte de los diversos investigadores de 2 tipos de sueño, el sueño lento y el sueño paradójico, lo que vimos antes. Se admite que cada uno de ellos tiene funciones y características específicas y diferenciales. El sueño lento, recordábamos, el que no hay movimiento ocular rápido, se caracteriza fisiológicamente por la existencia de actividad ligada a la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Esto es de psicobiología. Que acordarse bien, el NMOR es el sueño lento. Es lo que se caracteriza fisiológicamente, es la existencia de esta actividad, es porque está ligada a la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, la cual es importante en el almacenamiento de energía. Por ello, los valores de las variables fisiológicas como la tasa cardíaca, la actividad muscular esquelética o la temperatura corporal disminuyen. De ahí lo que viéramos antes, de que disminuye el tono muscular a medida que iba avanzando el sueño. Disminuye precisamente por eso. Está ligada a la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo de lo que vas ahí es el almacenamiento de energía. De ahí que disminuya. Entonces, además de lo mencionado, otras características importantes son la existencia de sincronización en el electroencefalograma, movimientos de los ojos lentos o nulos y tono muscular moderado. Es de resaltar, por otra parte, que las ensoñaciones que tienen lugar en este tipo de sueño tienden a reflejar un pensamiento conceptual y racional. Luego, el sueño paradójico, que ya es el del movimiento ocular rápido, fue puesto de manifiesto por Eugene Aserenkins y por Natalie Klitman en 1953. Además de la aparición de movimientos oculares rápidos, las características principales del sueño, de los movimientos oculares rápidos, son la aparición de desincronización en el encefalograma, que se asemeja a una situación de vigilia o de alerta. De ahí lo que decíamos antes de paradójico. Es paradójico precisamente por eso, por el hecho de que parezca, se asemeja a una situación de vigilia y curiosamente tú, claro, estás dormido. La desaparición del tono muscular, lo que se denomina atonía muscular, así como la posible aparición de secreción vaginal en las mujeres o erección del pene en los hombres, puesto que se da un aumento del consumo de oxígeno, del flujo sanguíneo cerebral y del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea. Se piensa que es el sistema nervioso simpático el que predomina fisiológicamente. Se considera igualmente que la frecuencia de la fase de movimiento ocular rápido varía durante el ciclo evolutivo, dado que los niños pasan un 50% del tiempo que duermen en fase de movimiento ocular rápido, los adultos un 25% y los mayores un 15%. También que durante el sueño de movimiento ocular rápido se activan en especial la amígdala y las estructuras del sistema límbico relacionados con ella. Wagner y Dickelman del 2012. Asimismo, las ensoñaciones que pueden tener lugar suelen ser perceptuales y emocionales, y tienden a ser más intensas a medida que avanza el periodo del sueño. Hobson, en 2000 y 2002, puso de manifiesto una serie de características del sueño del movimiento ocular rápido, entre las que son destacables las siguientes. Contiene percepciones visuales y motoras, y en menor medida de otras modalidades sensoriales. Por lo general, las imágenes que acontecen cambian rápidamente y son raras, extrañas, poco ligadas a la realidad, aunque también pueden darse algunas imágenes y eventos que puedan tener lugar en la vida real, como soñar que se ha perdido el dinero cuando se va a realizar un pago importante.
Los contenidos no encajan, no se sostienen en el sistema de creencias habituales de la persona. El tiempo, los lugares y los protagonistas son discontinuos e incongruentes. Esto es, hay pérdida de la estabilidad espacio-temporal. Los sueños que se producen son más reales, más verídicos, con mayor carga emocional. Es decir, se produce una intensificación de la vivencia emocional. Hay una mayor incorporación de elementos instintivos relacionados con el deseo y el placer. Y finalmente no hay control voluntario sobre el contenido de los sueños. Estas serían las características principales aquí. De hecho hay una figura, la 414, que son características principales del sueño de ondas lentas y del sueño paradójico. Veríamos aquí, por ejemplo, que lo volvemos a mirar el cuadro por si acaso. Sueño de ondas lentas o el de no movimiento ocular rápido tiene movimientos de los ojos nulos o lentos, sincronización en el electroencefalograma, tono muscular moderado, intervención del sistema nervioso parasimpático, ensoñaciones ligadas al pensamiento racional y conceptual. Y luego está el sueño paradójico o movimiento ocular rápido. Y aquí los movimientos son oculares rápidos, allí eran nulos o lentos. Desincronización del electroencefalograma, sin embargo en el otro había sincronización. Desaparición del tono muscular, ahí en el otro aún había tono, era moderado. Intervención del sistema nervioso simpático. Recordemos que en el de no movimiento ocular el sistema nervioso es el parasimpático. Variación de su frecuencia durante el ciclo evolutivo. Y después activación de la amígdala y estructuras relacionadas y ensoñaciones perceptuales y emocionales. Sin embargo, las otras eran ensoñaciones ligadas al pensamiento racional y conceptual. Es como que eres más consciente al principio, en el no de movimiento ocular rápido, tus ensoñaciones son ligadas a lo racional, a lo conceptual. Sin embargo, las ensoñaciones las del movimiento ocular rápido serían ensoñaciones emotivas y más perceptuales. Vamos, que en una eres más racional porque aún no estás en un sueño profundo, por así decir. Sin embargo, en las otras pues ya vas a lo perceptual, a lo emocional, es diferente. Vale, pues eso, Mackett y hallaron que durante el sueño paradójico o el movimiento ocular rápido, algunas regiones cerebrales empleaban mucha energía, mientras que esta energía disminuía durante el sueño lento o el no de movimientos oculares, sobre todo en fases 3 y 4. Dichos autores basaron su explicación en la activación de la amígdala y de las estructuras del sistema límbico relacionadas con ella. Por otra parte, que controlaban asimismo la memoria de las experiencias emocionales, como pusieron de manifiesto Hamann en 1999. Así, ratas a las que se les había extirpado la amígdala de ambos hemisferios cerebrales mostraban escaso interés ante estímulos que con anterioridad a dicha extirpación les ocasionaban gran ansiedad. En estudios con humanos se obtuvo también que el recuerdo de imágenes emocionales dependía directamente de la actividad que había experimentado la amígdala durante la observación de dichas imágenes, de modo que cuanto más activación, mejor era el recuerdo. Estudios más recientes inciden en la relevancia de este tipo de sueños en ambos procesos de memoria, al obtenerse experimentalmente resultados que muestran en esta fase en la que se produce la consolidación de lo aprendido. Como vimos, ello hace referencia a las funciones del sueño. Funciones del sueño. Se considera que durante el sueño se producen distintos procesos que pueden llegar a ser relevantes y necesarios para la integridad física y psicológica de los seres humanos. También se piensa que el sueño tiene funciones relacionadas con la conservación de la energía, dado que uno de los aspectos más evidentes del sueño hace referencia a la disminución general de la actividad metabólica. No obstante, en la actualidad se sigue investigando para conocer con exactitud todas las funciones del sueño. Si bien existen numerosas propuestas de las posibles funciones del sueño, las dos más relevantes son las relativas a la restauración del organismo y a lo que tiene que ver con la supervivencia y la adaptación. De las dos propuestas señaladas, la más aceptada parece ser la función restauradora. Palmero en 2008 afirma que el sueño paradójico permitiría al organismo una recuperación y reprogramación psíquicas, mientras que el sueño no paradójico permitía al organismo recuperarse físicamente. Harman, por su parte, consideraba que además de la restauración, el sueño de movimiento ocular rápido, el paradójico, desempeña una función de recuperación en los procesos atencionales y emocionales. Su afirmación se apoyaba en el hecho de que tras días de estrés y aprendizaje intenso ocurre más sueño de movimiento ocular rápido. Hoss y Feinstein en 2006 señalaron también que los sueños tienen una función de aprendizaje y consolidación,
y que la deprivación de sueño origina alucinaciones visuales y auditivas, interferencias en el aprendizaje y la memoria, pérdida de la capacidad para elaborar asociaciones, dificultad en la realización de tareas que exigen atención focalizada, además de irritabilidad y suspicacia. En definitiva, como señaló Carlson en 2002, son muchos los investigadores que piensan que el sueño lleva a cabo alguna clase de restauración de desgaste debido a la actividad de la vigilia, y en el ser humano se considera que el sueño es necesario para que el cerebro mantenga su funcionamiento normal. La otra posible función del sueño que hemos indicado es la relativa al incremento de la probabilidad de supervivencia y adaptación. Se defiende que permanecer inmóvil durante el sueño permite a ciertos animales pasar desapercibidos ante sus depredadores. Esto es, el sueño es una respuesta adaptativa, una conducta útil, pues permite a los organismos no responder cuando no hay necesidad para ello o cuando es perjudicial o peligroso. El hecho de que el grado de seguridad se refiere a que el sueño posibilita la ocultación de los organismos, lo que les permite pasar desapercibidos a los ojos de posibles depredadores, y la tasa de metabolismo de una especie se relacionan estrechamente con su cantidad de sueño, parecen avalarlo. Como hemos señalado, en relación a las funciones del sueño, se barajan dos hipótesis explicativas, las cuales hacen referencia al sueño como respuesta adaptativa y conducta útil que posibilita la supervivencia, y el sueño como proceso restaurador físico y psíquico. En relación con esta última función, en los últimos años se han desarrollado diversas investigaciones científicas relativas al papel que desempeña el sueño, sobre todo la fase de movimiento ocular rápido, en los procesos de consolidación de la memoria. Ya pusimos de manifiesto que la reestructuración psíquica es la que permite sistematizar y clasificar lo que se ha ido adquiriendo a lo largo del día. Algunos de estos experimentos se exponen seguidamente. Sueño y recuerdo. Experimentos realizados. Como hemos indicado anteriormente, en los últimos 15 años se ha desarrollado un importante cuerpo de investigación que busca analizar las relaciones sueño-consolidación de lo memorizado. Si bien los experimentos realizados son numerosos, nosotros solo vamos a presentar 3 de los que consideramos más representativos. Los realizados por Hu en 2006, los efectuados por Payne en 2008 y los llevados a cabo por Wilhelm en 2011. Los experimentos de Hu del 2006. Partiendo de la hipótesis de que el sueño ejerce un papel importante en el recuerdo de hechos, sobre todo de carácter emocional, llevaron a cabo una investigación en la que utilizaron como estímulos material gráfico consistentes en imágenes, bien de objetos neutros, como por ejemplo un mueble, o bien de escenas impactantes, como por ejemplo de personas accidentadas con lesiones muy graves. Como muestra utilizaron 2 grupos de sujetos, los cuales visualizaron todas las fotografías. Las diferencias entre ambos grupos se encontraban en el periodo en que llevaban a cabo dicha visualización. Así, un grupo que veía fotografías por la noche antes de acostarse, mientras que el otro grupo se le presentaba a primera hora de la mañana, antes de comenzar su jornada habitual. Para ambos grupos, la tarea fue la misma: memorizar el contenido de las fotografías tan bien como les fuera posible. Tras 12 horas, bien de descanso nocturno, bien de jornada diurna habitual, ambos grupos volvieron a visualizar las imágenes, las cuales estaban ahora mezcladas con otras nuevas, pero de contenidos similares a anteriores. Tras la presentación de cada una de las fotografías, todos los participantes debían indicar si esa imagen se le había mostrado con anterioridad. Los resultados mostraron que los sujetos que habían visualizado las fotografías antes de irse a dormir las recordaban mejor que los sujetos que habían permanecido despiertos. Ahora bien, este buen recuerdo solo ocurría cuando dichas imágenes contenían escenas impactantes, pero no cuando su contenido eran objetos neutros, situación en la que no se producían diferencias entre ambos grupos. Esto es, el descanso no parecía mejorar el recuerdo en el caso de objetos neutros, pero sí cuando su contenido era emocional. En base a dichos resultados, los autores de la investigación concluyeron que el sueño favorece el recuerdo, pero solo de imágenes con contenido emocional, no de contenido neutro. Ese sería el experimento de Hu, en el 2006. Luego tenemos el de Payne, que es del 2008, y el de Wilhelm, que es desde el 2011. Esto simplemente con acordarse cronológicamente ya te salen. Hu del 2006, Payne 2008 y Wilhelm 2011. Payne en el 2008 dijo: considerando también la importancia del contenido emocional en el recuerdo de imágenes tras el sueño, Payne investigaron especialmente si unos detalles eran más recordados que otros. Para someter a contrastación su hipótesis, partieron de que en una escena emocional, el objeto
que es el desencadenante de la reacción emotiva, aparece siempre en primer plano, aunque también puede aparecer en este plano elementos neutros. Mientras que todo el contenido del segundo plano suele ser neutro. Entonces, en base a este presupuesto, estos investigadores presentaron a un grupo de sujetos imágenes que mostraban en primer plano estímulos con alto contenido emocional que atraía la mirada. Por ejemplo, pues una persona que estaba herida en el suelo, junto con elementos neutros, por ejemplo, pues un coche aparcado a su lado. En segundo plano aparecían siempre elementos considerados neutros, por ejemplo, una casa al fondo rodeada de pequeños árboles. A todos los participantes en el experimento se les pidió que memorizaran las imágenes presentadas y tras un periodo de sueño o de vigilia, según el caso, se les sometió a una prueba de memoria de las escenas vistas. En dicha prueba se les preguntaba separadamente sobre el recuerdo de lo aparecido en primer plano y lo que se presentaba en segundo. Lo importante aquí el resultado que mostró es que los sujetos que habían dormido recordaban mucho mejor los detalles emocionales del objeto en primer plano, la persona herida en el suelo, que los que habían permanecido despiertos. Ahora bien, no se tuvieron diferencias entre ambos grupos, ni dormidos y despiertos, en el recuerdo de los elementos neutros, tanto para los aparecidos en el segundo plano, que sería la casa al fondo rodeada de pequeños árboles, como para los presentados en el primer coche aparcado. Entonces, en base a estos resultados, Payne concluyeron más bien, que el sueño ejerce un efecto fortalecedor en situación de alto contenido emocional y refuerza sobre todo los recuerdos de elementos asociados a las emociones negativas. Según ellos, se recuerda bastante bien el objeto emocional y se duda de los elementos neutros. Por último, el experimento de Wilhelm. Recordábamos Hu 2006, Payne 2008, Wilhelm 2011. Al igual que en los trabajos presentados con anterioridad, Wilhelm en 2011 defendieron que el cerebro evalúa los recuerdos durante el sueño y retiene los que considera más relevantes. Para demostrarlo y comprobar la retención de lo aprendido, llevaron a cabo una investigación en la que participaron 191 voluntarios, los cuales tenían que llevar a cabo dos tipos diferentes de tareas. En la primera tenían que aprender 40 pares de palabras, por ejemplo, silla, mesa. Eso sería un par. Mientras que en la segunda debían de asociar imágenes de animales con objetos, por ejemplo, pues perro con collar. Ambas tareas a la mitad de los participantes se les indicó tras su finalización que se les sometería a un examen, una situación emocional, 10 horas después, y también a la mitad de ellos se les dejó dormir antes del examen. Los resultados mostraron un mejor recuerdo para los sujetos a los que se les dejó dormir en comparación con los que permanecieron despiertos. Ahora bien, solo los que durmieron y sabían que se les iba a examinar lograron los mejores resultados significativamente en relación a la media. Es de destacar que los electroencefalogramas realizados a los voluntarios a los que se les permitió dormir mostraron durante el sueño del movimiento ocular rápido un incremento en la actividad cerebral, incremento que fue mayor en los participantes a los que se les había informado que iban a ser examinados al finalizar la tarea. Wagner y Dickelman, en 2012, han explicado este incremento de la actividad cerebral señalando el papel de la amígdala en la fase del movimiento ocular rápido, pues es justo en esa fase del sueño en la que se produce un aumento de la actividad de la amígdala. La amígdala reacciona a los elementos emocionales y se encuentra estrechamente unida al hipocampo, estructura fundamental de la memoria. Al estimular la amígdala, probablemente se refuerza la memoria del hipocampo, razón por la que nos acordamos mucho más. En conclusión de todo esto, se recuerdan mejor las imágenes cuando se ha dormido, y en especial las que desencadenan emociones. En este último caso, y como señalaron Wagner y Dickelman, ello se debe a que las personas procesamos las escenas angustiosas, sobre todo cuando soñamos, por lo que reaccionamos más ante ellas cuando despertamos, siendo posible que esos fuertes sentimientos sean la razón por la que recordamos mejor los acontecimientos después de dormir. Ahora entramos en la privación del sueño. Con objeto de establecer la relevancia del sueño e intentar clarificar cómo se produce así como sus funciones, se han realizado numerosas investigaciones cuya característica común es la privación de sueño. Estos estudios han efectuado dicha privación bien de manera total o bien de manera selectiva. Nos vamos a la privación total de sueño. Si bien hay grandes diferencias individuales en lo que respecta a la resistencia al sueño, se han realizado diversas investigaciones sobre su privación total. El procedimiento utilizado para ello ha consistido en impedir dormir al sujeto durante varias horas o días, y su utilización ha puesto de manifiesto que la privación total de sueño es imposible de conseguir si no se obliga al sujeto experimental a realizar cualquier tipo de tarea o actividad que no sea aburrida.
En general, entre los efectos encontrados por la privación total de sueño, destacan los siguientes. Tras 24 horas de privación aparece la necesidad imperiosa de dormir. Junto con ello también aparece fatiga, ardor y sequedad de ojos. Transcurridos de 2 a 5 días surgen alteraciones en la visión, sueños en vigilia, así como problemas en la lectura, que se hace dificultosa, y en la escritura, que se hace ilegible. Tras 5 días hay sueños en vigilia con una frecuencia mayor. También tiene lugar una aparente recuperación de la fatiga y puede darse incluso delirios paranoides y alucinaciones visuales y auditivas, en algunos casos, aunque ello no es duradero. Desde el punto de vista cognitivo, destaca el aumento del tiempo de reacción en la realización de diversas tareas, la disminución en la velocidad de realización de las operaciones relativas a tareas matemáticas, la aparición de déficit en tareas psicomotoras, así como la existencia de un deterioro general en la realización de tareas que exigen atención selectiva e interferencias en el aprendizaje y la memoria. Aunque todas estas alteraciones tienen su importancia, son reversibles, pues el sujeto experimental se recupera con facilidad de ellas si se le deja dormir reposadamente. En este caso se han encontrado un notable incremento en el tiempo dedicado a dormir. Privación selectiva de sueño. El hecho de que en el sueño se den fases diferenciadas que aparecen cíclicamente ha llevado a investigar la función específica de dichas fases mediante la privación selectiva de la fase de sueño que se busca investigar. Para ello se ha utilizado un procedimiento consistente en presentar un ruido suficientemente intenso como para conseguir que el sujeto salga de la fase de sueño en la que se encuentra, pero no para que se despierte. Dicho ruido es suministrado sistemáticamente cuando en el electroencefalograma se detecta la presencia de ondas, que indica que el sujeto va a entrar en la fase que se desea estudiar. Por lo general, estas privaciones selectivas se han efectuado en las fases 4, en el sueño lento aún, y en la fase de movimiento ocular rápido, en el sueño paradójico. La privación selectiva de sueño en la fase 4 ha supuesto de manifiesto, entre otros, los siguientes efectos. Aparición de lo que se conoce como fenómeno de rebote. Dicho fenómeno consiste en que cuando el sujeto se le priva de sueño en una fase durante un tiempo concreto, al dejarle dormir sin interrupciones se observa que entra con más facilidad y frecuencia en dicha fase, dándose por lo general un mayor número de horas dedicadas a esa fase de sueño. Además, cuanto más tiempo de privación, los electroencefalogramas muestran que el sujeto entra más frecuentemente en dicha fase de sueño, lo que a su vez conlleva experimentalmente despertarla más veces. Ello sugiere que esta fase de sueño debe ser importante en el ser humano. Presencia de sensaciones corporales desagradables y malestar físico en general. Y en ocasiones aparición de cansancio, fatiga y depresión, acceso rápido a esta fase en la recuperación. Por su parte, los efectos encontrados cuando se lleva a cabo la privación selectiva de sueño en el movimiento ocular rápido son, entre otros, los siguientes. Los que acabamos de leer ahora, esos directamente, sería la privación en la fase 4, pero en el sueño lento, cuando aún no hay el movimiento ocular rápido. Y ahora lo que queremos mirar es en el movimiento ocular rápido, lo que sería en el sueño paradójico. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Sabes cuáles son los puntos? Básicamente sería la aparición del denominado fenómeno de rebote, como dábamos en el otro, disminución del acceso a recuerdos emocionales importantes, así como entorpecimiento en la adaptación a estímulos que causan ansiedad, lo que sugiere que el sueño MOR es importante en la integración del material emocional. Dificultad en la retención del aprendido con anterioridad a la privación de dicho sueño y manifestación de algunas características propias del sueño paradójico, en las fases de sueño lento e incluso en la fase de vigilia. Transcurridos 3 días de privación de este sueño, si se deja al sujeto experimental dormir, aparece directamente la fase MOR y aumenta el tiempo que se permanece en ella. En definitiva, y como señala Stickgold en 2015, las investigaciones efectuadas han revelado las múltiples formas en que la privación de sueño, sea total o selectiva, afecta a la salud física y psíquica, siendo en la actualidad algunos de los efectos mejor estudiados y más relevantes, según dicho autor, son los siguientes. En relación al sistema nervioso central, no dormir afecta negativamente a las funciones cerebrales y cognitivas como la regulación del apetito, las emociones y la memoria. En relación al sistema inmunitario, si no se duerme lo suficiente, el sistema inmunitario no puede combatir con eficacia las enfermedades. Y en relación al sistema endocrino, que aquí sería lo hormonal, la falta de sueño disminuye la sensibilidad del cuerpo a la insulina, que es la hormona producida por el páncreas,
como se indicó con anterioridad al exponer el motivo de hambre. Esta alteración aumenta el riesgo de obesidad. En conclusión, el sueño es un motivo innato de gran importancia, cuya presencia es necesaria para la conservación de la energía, la supervivencia y la adaptación de los organismos. El sueño, como señalaron Palmero en 2008, cumple funciones elementales desde la simple, aunque fundamental, recuperación física hasta la más sofisticada, pero no menos importante, función de recuperación, regulación y estabilización de los potenciales mentales y psíquicos que incrementan exponencialmente la capacidad adaptativa del individuo. Dormir, como señala Wagner y Dickelman en el 2012, desempeña una función adaptativa y de reestructuración física y psíquica, por lo que dormir poco parece una estrategia totalmente errónea para afrontar las exigencias de la vida cotidiana. O finalmente, como destaca Stigl en 2015, tras analizar en conjunto los resultados de los estudios que examinan el papel del sueño en las funciones hormonales, inmunitarias y cognitivas, quien no duerme lo suficiente corre el riesgo de terminar, además de muy cansado, enfermo, obeso, desmemoriado y deprimido. Y ahora, por último, nos queda el sexo. Vamos allá. El último motivo innato que vamos a abordar en este capítulo es el motivo del sexo. Al igual que los motivos de hambre, sed y sueño ya expuestos con anterioridad, el motivo de sexo es de gran importancia y su explicación se ha realizado también mediante el modelo homeostático. Sin embargo, a diferencia de ellos, se considera que en este motivo no existen a corto plazo mecanismos homeostáticos que regulen su actividad, algo que sí ocurre en los motivos de hambre, sed y sueño. Por ello, como señalamos, se afirma que la motivación sexual es no regulatoria, lo que decíamos antes, mientras que los motivos ya mencionados son regulatorios. Vamos, que son todos regulatorios, salvo el sexo, que es no regulatorio. Las respuestas sexuales no son en absoluto necesarias para la vida biológica de un organismo. Nadie se muere por no tener contacto sexual. Esto es lo que había dicho yo antes. Sin embargo, esto no ocurre en cuanto a la supervivencia de la especie. Si no existe contacto sexual, no puede haber reproducción y, en consecuencia, supervivencia de la especie. El hambre, la sed y el sueño son motivos vitales para la supervivencia del individuo. El sexo es un motivo vital para la supervivencia de la especie. Como señalaron Petri y Govern, en el ámbito de la reproducción donde reside más básicamente, fundamentalmente el carácter de motivo biológico del sexo. Por ello, y de acuerdo con Palmero en el 95, el motivo de sexo puede definirse como motivo básico fundamental, relacionado con la supervivencia de la especie. Puesto que la supervivencia individual no depende de la motivación sexual, es evidente que la actividad sexual constituye un reforzador muy potente, no explicable como sistema autorregulador. En la conducta sexual no hay controles homeostáticos que regulen dicha actividad a corto plazo. No obstante, el valor de recompensa de la conducta sexual ha de establecerse de modo que dicha conducta tenga lugar con la frecuencia suficiente y necesaria para garantizar la supervivencia de la especie. Rawls, 1999. Las investigaciones realizadas sobre los mecanismos fisiológicos de la motivación sexual se han efectuado frecuentemente con animales, sobre todo con ratas. Dichos estudios han puesto de manifiesto que la actividad sexual es controlada en gran medida por las hormonas sexuales y está ligada al ciclo reproductivo de las hembras. Esta dependencia hormonal es cada vez menor a medida que ascendemos en la escala filogenética, de forma que en los seres humanos la respuesta sexual tiene un muy alto grado de independencia del nivel hormonal. Si bien los mecanismos básicos de la conducta sexual humana son, con mucha probabilidad, parecidos a los que controla el comportamiento sexual en otras especies, hay que señalar que la sexualidad humana también presenta características propias que las diferencian. Aguado, 2005. Aunque la motivación sexual tiene una base claramente fisiológica en el ser humano, está muy mediatizada por el aprendizaje y por los valores de cada persona. Puede decirse en realidad que en el ser humano la motivación sexual surge de la interacción entre la fisiología y el entorno, aunque en él, sobre todo en las primeras etapas de activación y excitación, la motivación sexual depende mucho más de la experiencia y del aprendizaje que de los factores biológicos. En la respuesta sexual humana influyen además otros muchos factores, entre ellos puede destacarse la experiencia social, las emociones, la edad, la experiencia sexual, los estímulos externos, la cultura, la moda, incluso las ideas sobre lo conveniente o placentero. Es más, los estímulos que surgen de la imaginación y de la fantasía también pueden influir en la excitación y el deseo. Como señaló Aguado en 2005, el deseo o la expectativa de placer provocado por el sexo es el principal determinante psicológico de la conducta sexual. En conclusión,
hay que afirmar que junto con el control hormonal, el aprendizaje y los factores sociales y culturales modulan en gran medida la conducta sexual humana. Vale. Ahora pues nos vamos a la motivación sexual, sexuales y hormonales sexuales. Hemos señalado que como motivo innato, el sexo está ligado a la reproducción. Biológicamente, la función del sexo en las distintas especies animales es garantizar la reproducción. Esta función se encuentra controlada por mecanismos fisiológicos. Por ello, gran parte de la investigación básica sobre la motivación sexual se ha centrado en el estudio de los mecanismos fisiológicos de dicha conducta en especies inferiores, poniéndose de manifiesto el relevante papel que ejercen las hormonas sexuales en el control de dicha conducta. Si bien en el ser humano no existe una determinación tan estricta del control hormonal de la conducta sexual, se sabe que las hormonas ejercen un importante papel. De hecho, puede afirmarse que constituyen uno de los factores relevantes en la determinación de la misma. Las hormonas sexuales determinan el nivel de activación o excitabilidad sexual. También modulan y facilitan la activación de las conductas apropiadas. En realidad, además de ser responsables del dimorfismo sexual, que es la diferencia entre el macho y la hembra, pues influyen en la organización de los circuitos cerebrales durante el desarrollo fetal. Las hormonas regulan y posibilitan la conducta sexual. Esto es, las hormonas sexuales tienen fundamentalmente dos tipos de efectos sobre la conducta, un efecto organizador y un efecto activador. El efecto organizador de las hormonas sexuales se produce durante el periodo prenatal y es de carácter irreversible. Dicho efecto ejerce su influencia sobre el desarrollo de las estructuras responsables de la conducta. Por su parte, el efecto activador hace referencia al papel que las hormonas tienen sobre el organismo maduro de forma reversible y temporal. Este efecto se produce a lo largo de la vida. Desde el punto de vista de la motivación, son estos efectos activadores los que importan, dado que hacen referencia al papel ejercido por las hormonas sexuales sobre el cerebro para suscitar la actividad sexual. Las hormonas sexuales son segregadas por las glándulas sexuales, ovarios en las hembras y testículos en los machos. Ejercen su influencia sobre la conducta mediante su interacción directa con el sistema nervioso. Tanto las hormonas sexuales femeninas como las masculinas tienen efectos activadores sobre el sistema nervioso del adulto, por lo que desempeñan un papel relevante en los procesos fisiológicos y conductuales. Carlson, del 2002. Si bien no se conocen en su totalidad cómo las hormonas modifican el desarrollo de los circuitos cerebrales, se considera que los mecanismos hipotalámicos controlan la conducta sexual de algún modo. En este sentido, se ha encontrado que tumores u otras patologías localizadas en el hipotálamo suelen modificar el desarrollo o mantenimiento de la conducta sexual en el ser humano. En investigaciones con animales se ha implicado al hipotálamo ventromedial en la actividad sexual de las hembras en ratas, atribuyéndole un papel centralizador del control cerebral de la conducta femenina en ratas. En general, se sabe que la conducta sexual interviene el hipotálamo tanto en humanos como en animales. No obstante, también se admite que lo hacen otras estructuras. Experimentalmente se ha hallado en humanos la participación de los lóbulos temporales en la regulación de la actividad sexual en ambos sexos, aunque su papel concreto no está claro. Fisiológicamente, la conducta consumatoria depende de la médula espinal, aunque el cerebro es importante, pudiendo influir sobre los reflejos medulares. Ello daría respuesta al hecho de que tenga lugar excitación sexual solo mediante la imaginación o la presentación de estímulos externos. Hay que decir, sin embargo, que desde el punto de vista de la motivación, lo que interesa son los mecanismos cerebrales que hacen posible la activación sexual bajo condiciones concretas. En definitiva, y en lo que respecta al ser humano, la conducta sexual, aunque depende del control hormonal, tiene un cierto grado de independencia de dicho control, con lo que los ciclos reproductivos debidos a los cambios hormonales sexuales no determinan la aparición del deseo sexual en las mujeres. Tanto mujeres como hombres pueden experimentar deseos sexuales en cualquier momento, siempre y cuando acontezcan las situaciones ambientales propicias y se den psicológicamente las condiciones adecuadas para ello. Por lo que vemos entonces las hormonas, repasándose un poco lo de las hormonas sexuales tienen unos efectos que son organizadores o activadores. Los organizadores son de carácter irreversible, son producidas durante el periodo prenatal, eso ya es irreversible, se hace ahí y listo. Y los activadores, que son de carácter reversible, que son producidos a lo largo de la vida. Motivación sexual y aprendizaje. Para los seres humanos el sexo tiene por sí mismo un gran valor, de forma que la conducta sexual en dicha especie no va necesariamente ligada a la reproducción, como hemos señalado ya en este capítulo. El sexo es para la mayoría de las personas uno de los reforzadores más poderosos.
Así, los factores de control inmediato que influyen en el motivo del sexo tienen más que ver con la oportunidad para tener contacto sexual que con el hecho de la reproducción en sí. Al igual que los motivos de hambre y la sed, la motivación sexual humana está mediatizada en gran parte por valores y hábitos aprendidos, así como por preferencias adquiridas por experiencias individuales concretas. Existen datos que avalan que los estímulos ambientales que han adquirido a través del aprendizaje un significado sexual pueden dar lugar a un aumento de los niveles de algunas hormonas sexuales. Aguado del 2005. Mediante aprendizaje asociativo, diversos estímulos pueden adquirir la capacidad de suscitar reacciones fisiológicas y conductuales debido a una asociación con reforzadores sexuales. El aprendizaje posibilita que los animales puedan ser sensibles a estímulos nuevos que han sido asociados con el reforzador sexual innato. Existen numerosas evidencias experimentales que apoyan que es posible producir un condicionamiento sexual mediante procedimiento de condicionamiento clásico. Así, estímulos inicialmente neutros pueden llegar a modificar la conducta y alterar la motivación sexual, y ello se manifiesta mediante conductas de aproximación o mediante reacciones fisiológicas como excitación sexual ante dichos estímulos. En investigaciones con animales se han recogido datos sobre la existencia de preferencias condicionadas de lugar, esto es, adquisición condicionada hacia lugares en los que los animales han tenido posibilidad de compañía sexual. Igualmente también se ha obtenido que estímulos presentes antes de la cópula ocasionan excitación sexual en ratas y codornices macho. También en ratas que se han puesto de manifiesto experimentalmente que la experiencia temprana con olores influye en la conducta sexual posterior. En dichos experimentos se sometió a olores concretos a crías machos de ratas durante la lactancia y se observó que adultos, esos animales eyaculaban más rápido cuando eran expuestos a hembras receptivamente exportadoras de dicho olor. Por otra parte, los experimentos de Harlow y Harlows, en 1966, con monos que habían vivido en aislamiento social, también subrayaron la importancia del aprendizaje en la conducta sexual. Pues dichos monos, aunque sí manifestaban tener una motivación sexual, no habían aprendido sin embargo la conducta sexual adecuada, lo que pone de relieve la importancia del aprendizaje también en la expresión de la conducta sexual normal. Si bien los resultados experimentales presentados anteriormente se deben a estudios efectuados con animales, lo cierto es que existen también algunas investigaciones con humanos que lo avalan igualmente. En este sentido, son de señalar las clásicas investigaciones de Rachman en 1966, quien logró inducir mediante técnicas de condicionamiento clásico una conducta fetichista a unas botas presentando imágenes de mujeres desnudas junto con la imagen de dichas botas. En conclusión, se defiende que los procesos de aprendizaje son los responsables de la mayor parte de las variaciones de la conducta sexual, aunque aún no se sepa, siempre con total certeza, cómo se llevan a cabo dichos procesos. Esto es, gran parte de las conductas sexuales se aprenden o se modifican a través del aprendizaje, y ello es común tanto en los seres humanos como en los animales. Y por último, el punto 6.3, que es la motivación sexual y los factores socioculturales. Y terminamos el tema. En interacción con el aprendizaje, los factores sociales y culturales modulan la conducta sexual. Los factores sociales y culturales determinan qué conductas sexuales son apropiadas y cómo realizarlas, y cuáles no. Se aprenden las normas y reglas de la sociedad en la que se vive, y en base a ello también se aprenden los comportamientos sexuales. Los padres, la familia, los amigos, los profesores, los medios sociales, así como todos aquellos que de algún modo ejercen cualquier forma de autoridad, actúan de modelos y transmisores de dichas normas, con lo que de algún modo ellos regulan lo que se considera una motivación sexual apropiada en cada sociedad. Ahora bien, las culturas determinan lo que en cada sociedad se considera normativo en relación a un comportamiento sexual, y ello no tiene por qué ser común a todas ellas. De hecho, lo que se considera aceptable puede variar mucho de una cultura a otra. Es más, incluso en los valores sexuales aceptados se aprende a diferenciar los comportamientos sexuales que se pueden manifestar públicamente. También aquellos otros que es necesario relegar al ámbito privado en una sociedad concreta. Por consiguiente, cada sociedad tiene sus valores sexuales, los cuales deben ser aprendidos por los miembros de dicha sociedad. Ello implica aprender cuáles son los estímulos que son sexualmente relevantes y cómo hay que interactuar con ellos, siendo importante señalar que dicho aprendizaje se efectúa gracias a la información suministrada por el entorno familiar, social, cultural y personal en que el individuo se desenvuelve. Una vez expuestos los motivos innatos del hambre, sed, sueño y sexo, es necesario abordar los motivos adquiridos, que eso se realizará en el siguiente tema.